Hey, Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakbadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. ¿Ok? Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Y aquí en otro video, y como pueden ver el título, ok, esto es Juan 3 y 16. Ok, so vamos a agarrar rápido esa escritura. Alright, porque para nosotros entender Juan 3 y 16, como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Yahweh Bashem Yahawashi a su Hijo, hermanos, dice, porque no envió Yahweh, el Padre, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, y se me vino una escritura bien rápido, ok, porque cristianos sí, principalmente cristianos, quieren traer esa doctrina que se llama doctrina de reemplazo, ok, como dice aquí, que es la teología de reemplazo, ok, dice, vos sabes que solo quiero el resumen. So dice, una de las más generalizadas es por medio de la teología de reemplazo o supersesionismo, la cual afirma que el pueblo de Israel ha sido desechado en el plan de Yahweh para ser, para ser reemplazado con un pueblo nuevo, la iglesia. ¿Okay? Y esto es blasfemia. ¿Okay? Esto no es real. ¿Okay? Muchos cristianos son blasfemos. ¿Okay? Y quiero agarrar esa definición de blasfemo. No. Blasfemo es herejía. Son herejes. Alright. ¿Qué es herejía? Blasfemos es una falta de respeto, pero una herejía es lo que estoy tratando de decir. Que es lo mismo. Okay, son blasfemos también porque no respetan lo sagrado, no respetan la escritura completa. Cuando en Apocalipsis 22 y 18 el Señor explica y dice explícitamente cuál es la consecuencia porque uno quite o agregue de esta escritura. ¿Ok? So, como dice aquí, uh, la palabra herejía tiene raíces históricas y teológicas profundas y su significado ha evolucionado con el tiempo. Uh, Dice, en el cristianismo la herejía se define como una opinión o enseñanza, ¿ok? Una enseñanza que contradice la doctrina oficial de la fe según lo establecido por la Biblia, ¿ok? Es una desviación doctrinal, ¿ok? No es simplemente una diferencia de opinión, sino una contradicción fundamental con las creencias esenciales, ¿ok? Solo que hermanos tuve que pausar el video. Pero ya, man, eso es lo que es una herejía. Ok, muchos de estos cristianos son herejes. Católicos son herejes también, man. Right? Porque siguen doctrinas que contradicen completamente lo que dice la escritura. Como una de estas es la doctrina de reemplazo o la teología de reemplazo. Ok, cuando Pablo él mismo dijo que era que él era, creo que es en Romanos 10. Es en Romanos, yo creo que es en Romanos, no, 11. Romanos 11 y 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, ¿ok? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ok, dice, no ha desechado Yahweh, Bahashem Yahushai, a su pueblo, el cual desde antes conoció. Ok, el Señor no ha desechado a su pueblo, ok, y no lo va a hacer, porque como dice en Romanos 9, uh, Romanos 9 y 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, so aquí Pablo está diciendo los que son mis hermanos de sangre, porque aquí la raza y la sangre y tu ascendencia y descendencia importa. Ok, esto es exclusivamente para los israelitas, man. Ok, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, todo esto nos pertenece a nosotros. Ok, nosotros los llamados latinos, nativos americanos, somos las verdaderas 12 tribus de Israel, como lo pueden ver aquí en el rótulo. ¿Y cómo sabemos que somos los israelitas? Por historia, ok, por las maldiciones que nuestra gente tiene, la condición que nuestra gente vive, por profecía bíblica que estaba diciendo, ok, y porque por mayoría nosotros vinimos a esta tierra y está escrito, ok, en Cuarta Esdras capítulo 13, y después dice que iban a venir nuestros hermanos morenos, ok, y íbamos a ser oprimidos, ok, juntamente como dice en Jeremías 50 y 33. Ok, eso como dice aquí, um, regresando a Romanos 9 y 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, y el Señor prometió restaurar o prometió la restauración de Israel. Ok, como dice aquí en Amos, es Amos 9. Amos 9 y Amos 9 y 11. Ok, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ok, es lo que está haciendo por medio de su palabra. Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ok, dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Ok, so vamos a poseer el resto de Edom y todas las naciones. ¿Ven? ¿Por qué? Porque como dijo el Señor Yahushai en Mateo 10 y 5, dice, a estos 12 envió Yahushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. Ok, so aquí el Señor está diciendo, por gentiles ustedes no vayan. A mí no me importan los gentiles, man. Porque eso es lo que dijo en Isaías, creo que es 17. Cuando le dijo, son Isaías 40 y 17. Dice, como nada son todas las naciones delante de él. Y en comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. ¿Ya ves? Pero ¿qué es lo que dijo acerca de Israel? Que era su posesión preciada. Posesión preciada. A ver. Ojo, yeah. Deuteronomio 7 y 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Ya ves?
So, el Señor no ha cambiado. Y eso es lo que dijo en Amos, creo que es Amos 6. ah, ah, Malaquías 3 y 6 dice, porque yo Yahweh no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Ya ves, ese es el punto, man. El Señor no se ha desechado de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es central en esta historia. Ok. Y como dijimos, Juan 3 y 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Yahweh a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice en Mateo? Porque ahorita vamos a regresar a las palabras como cosmos o mundo. ¿Ok? Pero quiero agarrar el contexto porque las escrituras solitas se explican. ¿Ok? Para entender las palabras y el contexto. Por ejemplo, cuando vas al contexto de los gentiles. ¿Cómo es que los gentiles? ¿Cómo es que el Señor Yahushua dijo en Mateo 10? ah, a ver, porque hablo. Mateo 10 y 5. ¿Por qué dice que el Señor, por qué dice el Señor que no vayas a los gentiles y en ciudades samaritanos no entres? ¿Por qué? Yo pensaba que Samaria era parte de la nación de Israel, porque cuando vas al mapa de Israel dividido, tú ves que la capital del reino norteño, que es de Israel, es Samaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor les dijo no vayas a los samaritanos? ¿Ok? Como dice aquí, ¿dónde estaba? Oh, aquí está. Mateo 15. A estos dos envió Yahushua y les dio instrucciones. Instrucciones son ordenanzas. Les dio una orden diciendo, por camino de gentiles no vayas. ¿Ok? ¿Por qué es que estos cristianos hoy en día quieren ir por todas las naciones? Si el Señor dijo, por gentiles no vayas. Ahora cuando lo pones en el otro contexto, cuando Pablo fue enviado, ¿ok? Por eso es que tienes que entender o leer completamente todo. Y a final de cuentas es el espíritu, man. Si el espíritu no está contigo y activando esa chispa y haciendo cosas, ok, para que tú lo puedas recibir, pues, no lo vas a poder recibir, man. Te vas a ofender y no va a ser para ti. Ok, que eso también es parte del plan del Señor. Ok, incluso cuando eres israelita, man, porque no todo israelita va a ser salvo en este lado. Va a ser librado de la esclavitud y va a ser librado de esta carne que es una prisión, ¿ok? Cadenas de oscuridad. Pero en este lado no la va a hacer, porque esta verdad es una piedra de tropiezo para muchos y una piedra angular para muchos, man. Y Yahweh Hashem Yahushai, él quiera que nosotros seamos parte de él, you know. Como dice aquí, por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entren. Ok, ¿por qué es que el Señor dijo que por medio de samaritanos, que es Samaria, no vayan? Porque hay una historia que tenemos que entender. Por eso es que el Señor nos dejó Génesis, por eso es que el Señor nos dejó uh, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, Samuel, Reyes, Crónicas y los profetas. ¿Ok? El Señor nos dejó todo eso, como dice en Romanos 15 y 4, por nuestro aprendizaje. ¿Ok? Porque cuando vas a Reyes, Segunda de Reyes 17, que hemos sacado muchas veces esto, no quiero desviarme de esto, pero esto es parte, ¿ok? Y creo que es Primera de Reyes, no es Segunda, es Primera de Reyes 17. Porque es que el Señor dijo que por medio o no, es Segunda de Reyes.
Ah, oh, sí, sí, sí. Um, um, bueno, como dice aquí, Segunda de Reyes 17:9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su poder, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Ok? Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Ok? So, como dicen Oseas, que Efraín, que fue el reino norteño, que es Israel, es dado a ídolos. Y lo puedes ver hoy en día. Esa es otra característica que puedes ver en nuestra gente, que son súper idólatras, man. ¿Ok? En la cocina, en el baño, en cualquier esquina tienen un altarcito para sus santos. ¿Ok? Para sus ídolos. Dice, y quemaron ahí, versículo 11, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Dice, y servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho, ustedes no han de hacer esto. Sí, porque el Señor nos dio estatutos y mandamientos, como dijo Pablo en Romanos 9. ¿Ok? Y el Señor mandaba una y otra vez profetas, man. ¿Ok? Pero como dice aquí, versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel, que es el reino norteño, ¿ok? Lo que ustedes pueden ver aquí en el de color azul, que ese es el reino norteño, el reino de Israel, que también se le conoce como Efraín, ¿ok? Dice, hasta que Yahweh, segunda de Reyes 17:23, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Ok? So aquí Israel fue llevado cautivo a Asiria. ¿Ok? Y después de Asiria te explica en Cuarta Esdras capítulo 13 desde el versículo 40 qué es lo que pasó con esas 10 tribus. ¿Ok? Porque acuérdense en ese tiempo todavía Dan estaba mencionado. ¿Ok? Dice versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. ¿Ok? En lugar de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas fuimos llevados a Asiria. ¿Ok? Fuimos llevados a Asiria y el rey de Asiria trajo a gente que son paganos, que son gentiles naturales, ¿ok? En lugar de nosotros. Y poseyeron Samaria, ¿ok? Y habitaron en sus ciudades. Por eso es que el Señor Yahushua les estaba dando instrucciones a los apóstoles, diciéndole, o a sus discípulos en ese entonces, que por ciudades samaritanos no entren y por gentiles no vayas. ¿Ok? Y versículo 6 dice, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros nos perdimos, como dice. ¿Ok? Y dice, y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, que va a ser aquí en la tierra, les pertenece a Israel. Esa es una de las promesas, man. ¿Ok? Como dice en Daniel 7, esa visión de las cuatro bestias, al final fue entregado el reino a los israelitas. Por eso cuando vas ya acabamos aquí, Hechos 2 no, uh, creo que es 2 o uno.
Si es uno, Hechos uno y... ok, 1 y 6. Ok, como dice aquí. ah, entonces, Hechos 1 y 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque las promesas estaban hechas que el reino iba a ser para Israel, no iba a ser para las naciones. ¿Por qué? Porque cuando regresamos a Juan 3 y 17, dice que el Señor no mandó a su hijo para condenar, sino para salvarlo. Y vimos Mateo 1 y 21, creo que sí, creo que no lo vimos, pero como dice aquí, Mateo 1 y 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai, porque Yahabushai significa ya, él, Yahabushai es salva o salvador, ¿ok? Yahabushai, el que salva o el salvador, ¿ok? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ok? ¿Y quién es su pueblo? Su pueblo es, porque, mira, como dicen, creo que es Hebreos 7 y 14, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor, que está hablando del Señor Yahabushai, vino de la tribu de Judá. ¿Y qué era la tribu de Judá? Una tribu de la nación de Israel. El Señor era un israelita. Dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok, ese es el punto. Que el Señor Yahabushai es de la nación de Israel. Ok. So, cuando vamos a Gálatas 4 y 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Señor Yahabushai, porque el Padre Yahweh, ok, Yahweh Bashem Yahabushai dio las leyes al pueblo de Israel, como dice en Salmo 147 y versículo 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. ¿Ya ves? El Señor solamente ha tratado con Israel y no ha tratado con las otras naciones. ¿Ven? ¿Ok? Y como dice en versículo 5, Gálatas 4 y 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? ¿Ok? Los israelitas, a fin de que recibamos la adopción de hijos. ¿Ya ves? Porque Romanos 9 y 3 sigue diciendo lo mismo, man. ¿Ok? A ver. Romanos 9 y 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Ok? La adopción de hijos. ¿Por qué? Porque por un tiempo nosotros fuimos desechados. ¿Ok? Y andábamos huérfanos, sin padre. Por eso está el libro de Lamentaciones. Que una lamentación es algo que lloras o sientes dolor por. ¿Ok? Y como dice aquí, acuérdate, oh Yahweh, de los que nos han sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Ya ves, porque nosotros como una nación estábamos así por haber pecado contra el Señor. Porque esto fue nuestra culpa. Ok, esto pasó porque nosotros no obedecimos. Eso era parte del acuerdo que el Señor hizo con nosotros. Ok, en Deuteronomio 28 y 15 el Señor nos puso esa balanza. Si haces caso, vas a tener bendición. Pero si no haces caso, pues te van a tomar, te va a llevar la bestia. Te voy a matar. Te voy a hacer pobre y te voy a dejar en ruina. Y esas son las advertencias que el Señor nos dio. Cuando el Señor Yahabushai vino, Él vino a salvar a Israel nada más. Cuando entendemos y vamos a las palabras Juan 3 y 16, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ok, que la palabra ahí por mundo en el griego es cosmos,
Ok, como dice aquí, the world. Cosmos, que es la Strong griega 2889, que dice un arreglo o constitución apropiada y armoniosa, un orden y un gobierno. ¿Ok? Porque eso es lo que es Israel. Israel es la cabeza de las naciones, man. ¿Ok? Es el gobierno que el Señor estableció. Es el orden que el Señor puso. ¿Ok? Porque cuando dio leyes, eso es con lo que riges a una nación, con lo que riges tu reino. ¿Ok? Con una constitución, con unas leyes, man. Y eso es lo que el Señor nos dio. ¿Ok? Y como, aquí saqué un poco de información porque estaba hablando con ChatGPT. ¿Ok? Porque la palabra cosmos, sí es cosmos, alright, que significa mundo, un orden, un arreglo, ¿ok? Una, un gobierno. So, como dice aquí, uh, porque yo tuve que alimentar a a la inteligencia artificial porque ellos se basan conforme a lo que las teologías tradicionales dicen, ¿ok? Pero ellos no tienen la verdad, ¿ok? Ellos no saben la interpretación de la ley porque ellos digo, la interpretación de las escrituras porque ellos, uh, pues el Señor no está tratando con ellos, man, ¿ok? Porque si sí, entonces tuviera sentido lo que están hablando y respaldando con el Antiguo Testamento y sacando preceptos. La verdad en este mundo no es, uh, no les cae bien, man, ¿ok? Les hiere sus sentimientos. Porque no es lo que ellos quieren, no es lo que les hace sentir bonito. ¿Ok? Porque el Señor va a venir a matar y va a venir a poner en esclavitud a mucha gente. A todas las naciones, man. ¿Ok? So, continuando, dice, interpretar cosmos en el Nuevo Testamento como una referencia específica a Israel es una perspectiva interesante y menos común, pero podríamos explorar desde un enfoque teológico y hermenéutico particular. Dice, si asumimos que cosmos se refiere exclusivamente a Israel en ciertos contextos, tendríamos que ajustar el significado tradicional del término y considerar las implicaciones de esta lectura. So, aquí explica algunos, dice, cosmos como Israel, Israel como el mundo elegido de Dios. Bueno, voy a ir al punto 2 porque esto es el orden covenantal de Israel. Dice, dado que cosmos significa orden o armonía en griego, podría vincularse al orden del pacto que Yahweh estableció con Israel a través de la ley de Moisés. ¿Ya ves? En este sentido, cosmos no sería el mundo entero. Ya, porque si fuera el mundo entero, ¿ok? Y si se refiriera a la gente del mundo entero, entonces fuera oikoimene, en un sentido oikoimene, que es la tierra habitada. Pero no es oikoimene, si lo estoy diciendo bien. Dice, sino el mundo ordenado de Israel bajo el pacto, distinguido del caos de las naciones gentiles. Ya, porque los gentiles ellos andan conforme a sus pasiones y conforme a sus instintos. Por eso es que se les compara como bestias. ¿Ok? Dice, pasajes como Juan 1 y 10, dice, estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Podría interpretarse como Yahushua viniendo a Israel, su pueblo, que no lo reconoció a pesar de ser el cumplimiento de su propia historia. ¿Ok? Por eso es que, ¿cómo se llama? Simeón en Lucas 2 o Lucas 3 habla de que él dijo que iba a ser una piedra de tropiezo para muchos, pero iba a ser una piedra, pues básicamente estaba diciendo eso, que iba a ser para el levantamiento de muchos y para la caída de muchos, man. ¿Ok? So dice, Israel como microcosmos del plan de Dios. Dice, otra posibilidad es ver al Israel como un cosmos, una representación del mundo entero dentro del plan divino. ¿Ok? Uh, Podría empezar refiriéndose a Israel. Yeah. Porque
Dice aquí, pero con la intención de expandirse a todas las naciones a través de la misión de Yahushua. Pero por eso tenemos que entender um, la historia. Porque el Señor dijo que iba a ir por las ovejas perdidas de Israel. Y los israelitas, nosotros hasta hoy en día estábamos en un estado gentil. Nos estábamos comportando como gentiles, actuando, hablando, comiendo, adorando los mismos ídolos que los paganos hacen, man. So, esta es la diferencia de gentiles, naturales y gentiles israelitas. Por eso tenemos que entender la historia de nuestra gente. ¿Ok? Uh, yeah. Dice, si cosmos en el Nuevo Testamento se refiere a Israel, se explicaría como un énfasis en el papel único de Israel como el pueblo del pacto y el punto de partida de la redención divina. ¿Ok? Es claro, man. Porque el Señor no dijo que iba a salvar a las otras naciones. Y cuando se habla de las otras naciones y tiene que ver con salvación, eso está hablando de israelitas. ¿Ok? Porque nosotros venimos a ser gentiles, man. Acuérdense, nos tocaron las maldiciones. Caemos como un estado muerto. Por eso dice Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Que esa era la condición en que nosotros estábamos. ¿Ok? Que va de la mano con lo que dice en Jeremías 17:4. Dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. So, íbamos a ser esclavos y no íbamos a tener idea de quién éramos nosotros, man. ¿Por qué? Porque fuego has encendido en mi furor que arderá para siempre. Diciendo que el Señor se enojó con nosotros, man. No para siempre. ¿Ok? Pero está dando una ilustración de su enojo. ¿Ok? Porque venimos a ser muertos. Nos apartamos del camino de la sabiduría, o el Señor se apartó de nosotros. Por eso es que quedamos como huérfanos, man. ¿Ok? El Señor no lo advirtió. Como dice Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? ¿Por qué? Si no obedeces. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Deuteronomio 28:64 dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. So, el adorar a dioses ajenos, eso quiere decir que te ibas a estar comportando como las otras naciones. Ibas a comer, ibas a vestir, te ibas a emparentar con las mujeres de esas naciones, ibas a tener hijos que se iban a parecer a ellos. ¿O qué es lo que iba a pasar? Iba a pasar que íbamos a perder completamente nuestra cultura, nuestra forma en cómo nos vemos, nos vestimos, hablamos, todo, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor mandó a Pablo, ¿ok? A los gentiles, israelitas. Porque él no fue por gentiles naturales, man. A ellos no, a ellos no se les fue dado esas promesas. Por eso aquí en Deuteronomio 30 dice, sucederá, Deuteronomio 31 dice, 30 y versículo 1, dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ¿ok? Porque el Señor estuvo bendiciéndonos a nosotros por un tiempo cuando hacíamos bien, ¿ok? Uno de esos periodos fue el periodo cuando rey Salomón uh, estuvo gobernando, estuvo reinando, y se le llamó la edad de oro de Israel. Y el Señor nos bendijo, man. Que hasta te cuenta ¿cómo se llama? Te cuenta creo que es Crónicas o Reyes, que hasta el portero, el que abría la puerta, la reina de Seba, se confundió y pensó que era el rey. ¿Por qué? Porque hasta el portero estaba vestido bien, man.
So, teníamos bendición, man. Pero, como dice aquí, cuando te hubieran venido todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, que una maldición es por castigo. Y nosotros estamos castigados todavía, pero el Señor está quitando ese castigo. Dice, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde Yahweh, perdón, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder, y te conviertas a Yahweh tu poder, y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Ok, un ejemplo de eso que se me vino ahorita nomás fue Cornelio, man. Ok, Cornelio era un israelita que estaba viviendo entre los gentiles. Él se vestía como gentil, era un centurión. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Ok, el Señor mandó a Pedro para contarle sobre el evangelio. Ok, para darle la buena noticia. Ok, dice, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. Porque a final de cuentas eso es lo que va a pasar. Ok, como dice en Mateo 24. Yo creo que aquí la vamos a cerrar porque el punto fue hecho. Ok, porque Juan 3 y 16 habla de Israel. Esto no habla a todo el mundo. El Señor desde que creó hizo una separación. Si el Señor hubiera, como en Génesis 10, Génesis 11, que habla de la torre de Babel, si el Señor hubiera querido que todos fuéramos uno, no hubiera pasado eso, no hubiera interrumpido esa obra y hubiera dejado que hubiéramos estado todos juntos. Pero el Señor no quería eso. No hubiera creado razas, no hubiera creado diferentes aspectos, lenguas, no hubiera creado nada de eso. Nos hubiera dejado una sola lengua, todo en uno. Pero el Señor no quiso eso, porque desde el principio el Señor separó. Ok, so esto es el entendimiento de Juan 3 y 16, man. Porque mucha gente lo dice, pero no lo entiende. Porque tiene que regresar a la historia y tiene que regresar al contexto bíblico, cultural, ok, histórico, de lo que estaba pasando cuando llegó el Señor Yahushua. Ok, so, como dice aquí Mateo 24, y esta fue una de las últimas escrituras que saqué en mi video anterior. So, como dice aquí, y esto es cuando el Señor venga. Ok, dice Mateo 24 y 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Ok, porque el Señor viene en lo que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. Ok, con gloria, con poder. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya ves? A sus escogidos. ¿Y de quiénes son sus escogidos, man? Ok, Isaías 14 y 1. Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob. Man. Esta es otra escritura, porque cuando vas a la palabra piedad, mercy en el inglés, es Raham. Ok, es Raham. Ok, Rahama. Salakia. Rahama, que significa para amar profundamente. Ok, eso a quién el Señor amó. Ok, a quién el Señor amó profundamente para tenerle misericordia, para ser compasivo, para tener tierna afección. Ok. Man, porque no me acordaba de esta escritura, pero es el espíritu, man, porque dice
Isaías 14:1, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob. Ok, que esa palabra por piedad en el hebreo es la Strong hebrea 7355, que es Raham o Rahama. Ok, Rahama, que significa amar, amar profundamente, tener misericordia, ser compasivo, tener afecto tierno, tener compasión. Ok, ¿a quién? Tendrá compasión, tendrá amor tierno de Jacob y todavía escogerá a Israel. Ok, que la palabra ahí por escoger es la Strong hebrea 977, que es Bahar. Ok, Bahar, que significa elección. Ok, para escoger, electo, decidir por. Ok, ser elegido, ser selecto. ¿Ya ves? So, los amados y los escogidos son de Israel. Ok, dice, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. So, estos extranjeros, ¿a quién se está refiriendo? A los gentiles israelitas, que perdieron su identidad. Que todos como una nación lo hicimos, ¿verdad? Porque el Señor nos está levantando a todos como gentiles. ¿Ok? So, hey man, ese es el punto, hermanos. Yo no espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima, Shalom.